Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Avoiding your unfinished home projects because you're not sure where to start? Thumbtack knows homes, so you don't have to. Don't know the difference between matte paint finish and satin? Or what that clunking sound from your dryer is? With Thumbtack, you don't have to be a home pro. You just have to hire one. You can hire top-rated pros, see price estimates, and read reviews, all on the app. Download today. Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, soy Sune y todavía estás escuchando el Sunecracia 99, primer Nación Podcaster. Está siendo la segunda parte de una serie de audios realizados en una charla común dentro de la plataforma Blab con Isaac Baltanás, José Luis Hurtado, Víctor Moyá y María Santonja, en el cual cada uno de ellos habló de su parte, y en esta parte del podcast que tienes ahora mismo escuchando vamos a hablar de la red H2O Podcast de José Luis Hurtado. Si entramos en su página podemos ver a primera vista que la imagen está súper cuidada, muy cuidada. Tiene varios podcasts en portadas de iTunes, incluso en la carátula, el banner deslizante del grande. Vemos ahí H2O Podcast Network, una red diferente. Tenemos programas como Esto con Jobs no pasaba, el podcast sobre tecnología de H2O Podcast para los usuarios de Apple. Hablando de este podcast, todavía no tiene capítulos, pero dice que es una unión entre Podstar FM y H2O Podcast, de serie limitada y temática aleatoria. La Posada del Dragón Verde, un programa de ecología de H2O Podcast para todos los habitantes de la comarca. La Otra Educación, el siguiente podcast que podemos ver es Otra Educación, el programa sobre educación de H2O Podcast para todos los miembros de la comunidad educativa. Continuamos con los dos últimos dedicados al mundo del cine y la televisión. Uno es Serial Me, el programa de series de H2O Podcast que hacemos binge watching. Y por último, Cinemateca, el programa sobre cine para todos los que amamos las películas. Y recientemente ha fichado a Víctor Correal para hacer cinema documental.
Así que a continuación vamos a escuchar lo que tiene que contarnos José Luis Hurtado en este debate que tuvimos, y a la vuelta os vuelvo a ver. Podcasters, hablando de podcasting. Estás en la podcharla de nacionpodcast.com. Bueno, pues buenas noches a todos. No sé, yo creo que pertenezco a una generación de podcasters que va a ser la del 2015, ¿no? La del libro de Emilcar. No sé ya cuántos somos, si seremos, por lo menos que yo conozca, una docena o más. Pero bueno, el caso es que yo estaba en verano echando la siesta y escuchando a la vez a Blogeek, que la voz de Fede Jatún además me ayuda mucho a dormir y aparte de ser un programa muy entretenido, y llevó a Emilcar a hablar de podcasting. Entonces, claro, Emilio recomendó su libro y bueno, yo le compré. Y el libro de Emilio pues tiene la ventaja o digamos la facultad de hacer parecer fácil lo que luego no lo es tanto, ¿no? Porque el podcasting yo creo que es más complicado de lo que parece. Pero bueno, lo bueno que tiene ese libro es que te anima a hacer el podcast, y yo creo que ni corto ni perezoso pues me puse a ello. A la hora de un poco de pensar de que hago un podcast, pues al final yo creé una red por indefinición, que fue, pues no sé, si lo hago de tecnología, de cine, de series, que son mis aficiones, de educación, que es mi profesión, y al final dices, pues nada, en vez de hacer un podcast, pues hago 5, así de claro. Y bueno, pues ayudado por la Sunecracia, ayudado por los cursos de podcasting de Josh Green y de muchas otras personas y programas que yo creo que echáis una mano increíble a los que empezamos, pues fui puliendo poco a poco, y en octubre salió el primer programa, que es Esto con Jobs no pasaba, que es un podcast sobre tecnología y sobre Apple, porque bueno, yo soy usuario de Apple desde hace 16 años. Entonces, pues lo que quería dar un poco mi visión crítica del mundo de Apple, y no ser igual como otro podcast más comentando la actualidad o aplaudiendo todo lo que saca Apple. En Esto con Jobs no pasaba, me secundó enseguida Alberto Carlier, que ha sido mi mano derecha durante mucho tiempo en H2O Podcast, y que le conoceréis porque es la persona que está detrás de Factoría Netflix. Y luego pues hemos ido sumando gente al equipo. En diciembre salió La Posada del Dragón Verde, que fue el segundo programa, que mira, esta tarde precisamente me comentaba un oyente que le gustaba mucho el programa, que es un programa de ecología, pero que claro, que no había empezado así, efectivamente. Había empezado como un programa de tertulia política en el que a la hora de grabar, 2 de las personas que iban a venir se dieron de baja a última hora. Y entonces, pues nos encontramos Sergio y yo solos y dijimos, bueno, pues vamos a hablar de qué, pues de ecología, porque él es una persona muy ligada a organizaciones ecologistas. Y luego, pues, en febrero salió Otra Educación, que hago con un compañero mío de profesión de Alicante, porque al final mi red no es alicantina, pero está llena de alicantinos y yo mismo soy un ex alicantino de adopción, viví 8 años en Alicante. Entonces, bueno, pues tengo varios alicantinos y varias personas que han vivido en Alicante muchos años, y algunas de las que viven, aunque no sean de Alicante. Y últimamente, pues ya han salido los últimos 2 podcasts, que era Serial Me, que era el que sustituía a Factoría Netflix en la... Está en portada desde hace varios días. Y Cinemateca. Tiene muchos de la red están en iTunes. ¿Esto cómo puede ser? No lo sé. O sea, es un enigma para mí. Además, incluso me parece un poco injusto que Serial Me esté ahí con un programa solo, ¿no? Que es cuando nos pusieron. O sea, son enigmas sin resolver. Yo siempre he pensado, no sé, igual es porque me conocían de Factoría Netflix y han querido apoyar el programa, pero no sé, lo comenté una vez y una oyente me puso firme con una reseña ahí diciéndome que no sé, que rebosaba ego. Tiene 41 reseñas, supongo esto, ¿no? Será un goteo de reseñas que ha ayudado, no sé. No lo sé, la verdad es que ni idea. No sé cómo también funciona. También yo creo que, iTunes. José Luis, te has currado muchísimo toda la imagen corporativa de la red. Y yo creo que eso también es importante para, obviamente el contenido tiene que ser bueno, pero para ponerte destacado, que ocupa pues la imagen más sitio, el hecho de que os hayáis currado tantísimo todas las portadas, ayudar siempre va a ayudar. Pues no lo sé, la verdad es que ellos cuando te ponen en portada ni se ponen en contacto contigo ni nada, y de hecho lo que hay ahora puesto en la portada yo no he tenido nada que ver con ello. Me han puesto un fondo rosa además un poco raro que no tiene nada que ver con los colores del cover,
Pero bueno, los covers sí son míos, porque yo soy diseñador gráfico aficionado, digamos, y bueno, pues era una de las cosas que me motivaba a mí al hacer la red. Y entonces, bueno, pues eso, son estos 5 programas, incluido Cinemateca, que ha sido el último, que además publicamos ayer con Víctor Correal, que es un poco la nueva incorporación a la cadena. Y ahora pues saldrá, me imagino que en junio, el 6º podcast y de momento último, que es una cosa un poquito rara porque es un podcast que vamos a hacer en común con Postar FM. Va a ser el primer podcast aquí en España que va a ser propiedad de 2 cadenas o 2 redes de podcast simultáneamente. Entonces, bueno, lo vamos a hacer también con un formato muy especial y de momento no puedo avanzar más porque si no Carlos me va a matar como vea que me he ido de la lengua. Así que esa es un poco la red. Es una red personal. Esto yo lo que siempre digo, una red personal es porque yo estoy en todos los podcasts que se hacen. Y esa sería la primera fase durante este año, que es, bueno, pues consolidarla y que la gente la conozca y tal. Más adelante, ¿qué es lo que puede venir? Bueno, pues hay una segunda fase que es extender la red. Extender la red es ya completarla con podcasts de personas que hacen esos podcasts y en los que no estoy yo. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, que es hacer colaboraciones, ya sea con otras redes, haciendo podcasts comunes, o lo que estamos haciendo ya, que son crossovers, invitaciones, colaboraciones, etcétera, porque yo creo que es de lo que se nutre al final, pues no sé, el podcasting, ¿no? De colaborar unos con otros, de apoyarnos y tal. En una tercera fase, yo creo, bueno, la red no se plantea monetizar. Yo no es que sea un odiador de la monetización ni nada por el estilo. El problema es que yo soy funcionario del Estado y claro, bueno, pues hay una ley de incompatibilidades y de dedicación exclusiva y bueno, pues hay que pedir unos permisos especiales y eso supone un coste laboral y bueno, para las opciones de monetización que hay ahora mismo en el mercado, pues a mí no me interesa. Pero todos sabemos que Google entra, que Apple va a dar un puñetazo en la mesa, de hecho ya está preparando o está cargando de balas su pistola, como hemos visto en estas reuniones que se están celebrando ya por todo el mundo con podcasters, y de lo que salga de ahí, pues veremos a ver y yo tomaré una decisión, ¿no? De cómo, si me meto en la monetización o cómo lo hacemos. Yo soy un firme defensor de que al final vamos a tener que ir a una unión de podcast amateurs. Vosotros habéis visto lo que ha salido en El País el otro día. Prisa, A3 Media, todas las grandes cadenas se van a meter a saco, nos van a intentar barrer a los amateurs. Y entonces, la unión es nuestra única esperanza. Ya no sé si fusionando redes de podcast o montando un conglomerado mucho más amplio, o que alguien venga y monte un weblog SL como hizo en su día, ¿no? Y nos una a todos, pero eso yo creo en principio que puede ser la solución. La otra solución es esperar un poquito a ver si Apple se convierte en ese Netflix de los audios y bueno, pues de alguna manera opta por un servicio de store con suscripciones o con pago por escuchas, opta por un modelo Apple Music en el cual pues pueda haber programas en exclusividad o pueda haber una cuota mensual que pague la gente por tener acceso a todos los podcasts que estén alojados en iTunes. Veremos a ver, en los próximos meses yo creo que se va a mover todo mucho y bueno, de momento mi idea era estar aquí, bregarme un poco como podcaster, ir aprendiendo el oficio y luego el futuro, pues Dios dirá. Antes de que se lancen los debates y todas estas cosas, que has abierto muchas puertas aquí, José Luis, y la gente está deseando hablar. Antes de... ¡Vamos allá! Vamos a seguir con las presentaciones, aunque sea un poquito micro podcast, una presentación un poco larga, y luego ya juntamos todo lo que hemos dicho todos y hacemos un pequeño debate, porque tenemos aquí algo de lo que ha dicho José Luis, pues tiene algo que decir Víctor, también algo tiene que decir Isaac, así que vemos las posturas de cada uno individualmente que se presenten, y luego todas esas cosas que ha lanzado así como que no quiere la cosa las vamos anotando, las vamos luego diciendo. Bueno, permitidme que conteste a Josh. Bueno, en primer lugar agradecerle públicamente porque el otro día le atracamos vía Twitter para que colaborara en Serial Me y muy amablemente nos dio la visión de los servicios de streaming en México. Y bueno, si le tengo que recomendar un podcast de la cadena, ahora mismo el de mayor éxito es Esto con Josh no pasaba, pero yo, mi debilidad
es concretamente La Posada del Dragón Verde, que es un podcast que además estamos llevando gente muy, muy importante de nivel nacional. Otra Educación, también estamos llevando ya invitados que hemos empezado el otro día y vamos a seguir llevando gente que a nivel nacional es muy reconocida en el campo de la educación y de la investigación. Y yo personalmente Cinemateca es mi podcast favorito. Lo que pasa es que, bueno, es muy personal la visión del cine o lo que hacemos y igual a todo el mundo todos, gusta, ¿no? No, era uno. Te recomiendo uno, pero si puedes escucharlos todos, mejor. Bueno, pero bueno, eso es mal pensé. Como dice Josh Green, se le tiene cariño a todos. Soy muy fan de La Posada del Dragón Verde. O sea, bueno, yo los escucho todos. Yo quiero felicitar a José Luis porque me parece increíble en unos pocos meses el trabajazo que has hecho. Todos los contenidos que estás haciendo, yo digo, no hagas más porque no me da la vida ya. Cada nuevo que sacas me lo acabo metiendo en el podcatcher. Y a mí especialmente me gusta La Posada del Dragón Verde porque es un tema que no encuentro demasiado contenido, que me parece súper interesante y además tratáis temas en profundidad de cosas pues que en medios tradicionales no encontramos y en podcast yo por el momento no he encontrado tampoco de esta temática. Fíjate, si no la hay, que cuando nos escribimos a Fran Madrillano para que nos metiera en su directorio, tuvo que crear la categoría, ¿no? Para meter La Posada del Dragón. En La Posada del Dragón por fin está el podcast deseado por Isaac, que no para de repetir en Podcast Pro de... ¿Cómo es el...? ¿Cómo lo dices? A ver. ¿Qué va a decir? A ver. Comida vegana a 20 grados. ¿Cómo es eso que dice? Seguro que ahí lo han hablado. Crudo y vegana. Crudo y vegana a no sé cuántos grados de cocción. Crudo y vegana no hay, pero hay un podcast sobre veganismo, o sea que falta muy poco. Muy concreto, ¿no? Muy micronicho. Claro. Bueno, pues ahí teníamos la red H2O Podcast. Podéis seguirla, podéis consumirla y también lo que es verdad, su página web está muy guay. Todos los logos invitan a escucharlo, todos los logos. Es decir que yo la de Posada del Dragón no me he atrevido a dar el play porque la descripción me echaba para atrás. Pero voy a probarlo. Está todo el mundo aquí diciendo que es algo súper original. A ver si me estoy perdiendo aquí. También igual yo como recomendación como escuchante, el primero te vas a quedar muy loco porque el primero es, como estaba diciendo José Luis, no tiene nada que ver. Pero a mí me encantó, porque además a mí me encanta El Señor de los Anillos, es muy loco y en realidad luego el podcast va por otros derroteros totalmente, ¿no? Pero te dejo esa advertencia. La verdad es que salimos después justo de las elecciones y un día 26, claro. Después de las cenas y las bebidas de Navidad, que fue lo peor y no sé lo que pasó. Y luego ya, pues claramente sí que es un podcast de ecología serio. Bueno, pues teníamos a H2O Podcast que nos explicaba muy amablemente todo su parrilla de podcast de la red H2 y como siempre decimos, recomendamos no solo este podcast, sino todos los podcasts que os gusten. Recomendad H2O Podcast a vuestros amigos cercanos, a cualquier persona, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y como en el anterior bloque, vamos a explicar que en Nación Podcast tenemos un Patreon, que si entras en nacionpodcast.com/Patreon y te inscribes a partir de 1 euro puedes acceder a contenido extra y a partir de 2 euros entrar en concursos mensuales de cada uno de los podcasts que conforman la red. A lo largo del mes de abril, Nación Podcaster es el encargado de realizar el sorteo y en esta ocasión el sorteo está patrocinado por Podcast Pro, un metapodcast que ha salido que nos recomienda técnicas para mejorar nuestra forma de hacer podcast y llegar a ser mucho más profesionales y vencer a lo que está por venir. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Tenemos aquí el material que vamos a sortear. Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica. Vamos a coger por un lado un micrófono que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida, ¿no? El típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica, que es el SM48, que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR 2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es sortear el Mic Plug de T-Bone, que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, el ATR 2100 lo tiene todo integrado,
con la tarjeta de sonido y el micrófono separados, tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar. O al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Si tú te entras en nacionpodcast.com/Patreon, por 2 euros, te puede tocar esto. Sí. Que podrían ser, pues a lo mejor en Tomate cuesta 70, 80 euros. Podcast Pro. Te van a escuchar. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. En tu cabeza te vas a Cancún a cada rato, pero cuando tienes todo listo está Expedia. Vuelos, hoteles, casas, paquetes. Ahorra más al armar tu viaje para dejar de soñar y empezar a ahorrar. Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Beneficio disponible para socios. Los ahorros pueden variar. ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.